Si nosotros siendo padres malos, a nuestros hijos le damos, ¿verdad?, lo que nos pidan, sabiendo que no se lo han merecido, como Dios no nos da a nosotros, el Dios Padre, a nosotros lo que necesitamos si se lo pedimos. Entonces mi consejo es, mi hermano, búsquenlo, porque hay un Dios real. Y hoy se lo voy a hacer saber porque voy a hablar de un brujito más adelante. La enseñanza hoy se llama dispuesto a ser segundo. ¿Está dispuesto a ser segundo? ¿Se han escuchado ese plato de segunda mesa? ¿Sí? ¿Usted está dispuesto a ser segundo? Pero no un plato de segunda mesa, pero sí segundo. Los hermanos Brownlee protagonizaron la imagen del día, el 19 de abril de 2016. En esta fecha celebraban en Cozumel, México, una de las series del Mundial de Triatlón. La jornada se presentaba con un fuerte calor y humedad, lo que condicionó el estado físico de los atletas. El británico Jonathan Brule iba en primera posición y le faltaban solamente 30 metros cuando su cuerpo empezó a experimentar un ataque de calor, el cual hizo que todo su cuerpo empezara a temblar y no podía controlar, agarrando así a un juez. De segundo venía su hermano. Y aquel que venía de segundo, al ver lo que a su hermano le estaba pasando, se frenó y agarró a su hermano, le puso la mano en su hombro y empezó a correr. El hombre que venía del tercero, cuando vio a estos dos competidores frenarse, ¿sabe qué hizo? Siguió y ganó. Pero lo más tremendo de esta competencia es que el que llegó de primero en esta competencia no se recuerda, si no se recuerda, en el 2016 y 19 de septiembre, se recuerda aquella persona que llegó de segundo y llegó de tercero. Hoy día, eso tiene su nombre que lo leí y se me olvidó. Pero se honran estos actos humanitarios, no del primero, sino del segundo. Otra vez le hago la pregunta, ¿usted está dispuesto a ser el segundo? Si no me agarraron. Ok, vámonos entonces. Al cruzar la raya, el hombre que iba de primero llegó el segundo, el que iba de segundo llegó el tercero. Pero estas personas son reconocidas a nivel mundial en aquella Olimpiada del Río como personas que marcaron vida. Los cristianos somos seres ciertamente singulares. Nos pasamos la vida pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos muestre su camino, que haga su voluntad con nosotros. La cuestión es, cuando Dios hace su voluntad en nosotros, nosotros estamos dispuestos a hacerla. De hecho, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos pagar un precio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio de seguir la voluntad de Dios? Usted como yo debe orar, Señor, que se haga tu voluntad. Si tenemos problemas con nuestra esposa, Señor, que se haga tu voluntad. Si dice que nos va a traer la suegra, Señor, que se haga tu voluntad, pero si no la trae, mejor. ¿Cuánto oran así? Le llegó uno al compadre y a Edwin por allí. Yo no sé usted, pero yo oro así, ¿sí? Señor, que no llueva hoy, que se haga tu voluntad. Pero si tú me preguntas a mí, aguántale para nosotros hacer las cosas. Pero siempre nos estamos pidiendo la voluntad de Dios. Ahora, podemos caer en el error de pensar que los caminos de Dios son fáciles. Aunque Él dice que son fáciles. Que Dios planea algo en nuestra vida solo de manera positiva. Y en cierta parte sí es positiva. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios implica desprenderse de cosas que amamos o ceder el puesto como lo de estos hermanos por otra persona que a veces nos gusta, pero a veces no nos gusta? Es decir, ¿cómo hacer la voluntad de Dios cuando nos pide ser el segundo?
Para eso nosotros necesitamos aprender que la voluntad de Dios tiene un precio. ¿Cuánto cuesta? Es una de las preguntas que hacemos cuando nos gusta algo. Las mujeres son expertas. ¿Cuántas o cuántos de los que están aquí le caen preguntas a esa pobre gente de Marketplace? 50,000 preguntas diarias. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Cuando vemos algo que nos gusta, wow, mi esposa es una de ellas. Mi esposa tiene así, mi amor, pregunté por esto, amor, pregunté por lo otro, mi amor, pregunté, ok, pero si no tengo plata por igual, ¿qué te pregunto para ver? Y así pasa, ¿sí? Nosotros preguntamos si nos gusta y no tenemos agua, no está claro. Pero ¿qué tal cuando nos gusta y lo tenemos? Cuando es algo bueno y es verdadero, lo que queremos y lo vemos, enseguidamente nos esforzamos por ella. No, a muchos de nosotros no vemos ni precio. Nada, me gusta eso, bueno, y dame. Sí, yo anteriormente era el que no pedía mucho precio. Si tenía la plata, mira, me gusta eso, toma y dame. Ahora bien, cuando se trata de obedecer a Dios, ¿hasta dónde iremos? ¿Qué porcentaje pagaremos por hacer la voluntad de Dios? Una voluntad de Dios es casarnos, obedecer a papá y mamá, vivir en santidad, diezmar y ofrendar, congregarnos. ¿Qué porcentaje nosotros estamos ahorita dispuestos a dar? ¿Cuánto me cuesta desobedecer a Dios? Nada, pero siempre al final veremos que Dios tiene la razón y que sus consejos son mejores que la desobediencia. La cuestión es aprender a pagar el precio para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Yo creo que le diga que está a su lado, hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Eso es mentira, que yo voy a hacer la voluntad de Dios. Mayormente sí. Mentira. Hacer la voluntad de Dios tiene un precio bien alto en nuestra vida. Si no, pregúntaselo a Jesús que allá en aquel monte, cuando salía que lo iban a matar, él dijo, Señor, si es por mí, yo no me muero por estos desgraciados. Digo, yo no me muero. Yo no me voy a entregar. Pero primero que se haga tu voluntad. ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? Vamos a leer la Biblia. En estos días hablé de Esteban, pero no leí, y yo sé que usted hizo la tarea, ¿verdad que sí? Usted se fue a la Biblia, en Hechos capítulo 6, y empezó a leer Esteban. Yo se lo voy a recordar el día de hoy. Esteban es una de las personas que nos va a enseñar hoy, junto a Saúl, qué es la voluntad de Dios y qué cuesta hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamada de los libertos y de los sirenos, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Es decir, estaban peleando con Esteban. Eso no se hace así, eso sí se hace así. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba, con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a uno para que dijese que habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, mamá, papá, abuela. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Le hablé en estos días que mataron a Esteban, pero él sabía que había algo más. Pero antes de llegar a ese algo más, él tuvo que pagar un precio, y el precio de él fue hasta la muerte. Este hombre, se dice en la Biblia, que estaba lleno del Espíritu Santo, y no era el pastor, él era un diácono, un servidor como lo que usted ve aquí de camisa blanca. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente utiliza a los pastores, utiliza a todo aquel que está presto y dispuesto a buscarlo y agradarlo, aquel que todos los días quiere estar lleno de él. Dios
lo va a utilizar. Y este hombre tenía una sabiduría tan tremenda que aquellos maestros empezaron a discutir con él de Jesús y no le pudieron ganar. ¿Le ha pasado a usted eso? Por ahí está uno de los hermanos testigos que se fueron, yo orando al Señor, toca. Cuando nosotros hablamos según lo que Jesús nos ha enseñado, con cualquier religión, 100% seguro que ellos se van a poner bravos cuando tú le digas lo que Jesús enseñó. Porque contra lo que Jesús enseñó no hay ley. La Biblia lo dice. Contra esta cosa que hace el Espíritu Santo no hay ley. Por ejemplo, una infidelidad se perdona fuera de Jesús. Muy poca. En cambio, cuando venimos a Jesús y decimos matrimonio restaurado, ese desgraciado, esa desgraciada me mató 50,000 cachos, pero hoy día somos felices y aprendió que yo soy de él y ella de mí. Y la gente se nos queda así como que, eso es mentira. ¿Por qué? Porque apenas hay una infidelidad, nosotros le metemos una patada y que se vaya. Porque ¿qué es eso? Y la gente no entiende eso. Esteban tenía esa sabiduría. Pero escuchen, para tener esa sabiduría hay que pagar un precio. ¿Sí? ¿Está aquí? Y el pago de ese precio en muchas ocasiones lo va a llevar a usted a ser el segundo. No está el de primero. Se lo explico. La primera cosa que le costó a Esteban pagar para tener la unción que tenía en aquel entonces del Espíritu Santo, el respaldo que tenía Esteban en aquel entonces, conste que la Biblia dice que este hombre era utilizado para hacer, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu Santo, gracia y poder, hacía grandes prodigios, señales en el pueblo, es decir, milagros. ¿Usted ha visto que a alguien le crezca una mano? Él oraba y la gente le crecía la mano. ¿Ha visto que las mujeres la operan hoy día del seno para matarle, para sacar los tumores? Bueno, él oraba y los senos. ¿Cuántos han visto eso? Este hombre, Dios lo respaldaba para hacer eso. Pero eso necesita, para que eso se manifieste tuya, necesita un precio. Lo primero que él pagó fue la popularidad. ¿Cómo así, pastor? Sí. Hacer la voluntad de Dios te cuesta la popularidad. Esteban hacía lo correcto, pero no por eso era querido. Escucha, cuando nosotros somos borrachitos, verás que todo el mundo, ¡opa! ¡No vamos a beber! ¡Ay, mira! Pero cuando tú le dices, vámonos a la iglesia, y empieza a cambiar, ¿eres el popular o no popular? No eres el popular. Cuando tú eres grosero y todo es cultural, cuando vas a la fiesta y la cosa, mira, pero cuando ya empiezas a llegar a los sitios y no comportarte según esa cultura, no la cultura de Jesús, ya uno deja de ser popular. Esteban pagó ese precio. ¿A cuántos de los que están aquí los familiares los invitan a la fiesta? A mí me dejaron invitar a la fiesta. Lo incomodo, si estoy en la fiesta lo incomodo y yo no digo nada, simplemente estoy ahí. Entonces cuando ves una grosería, ay, que estaba algo, pero pone una canción y yo no digo que no quiten su canción, pero cuando van a colocar su canción, ahora, anteriormente yo era popular, hoy día no soy popular, mis amigos no quieren estar conmigo. ¿A alguien más le pasó eso? Está haciendo la voluntad de Dios y abraza y dice, ay, Dios mío, porque viene poder y gracia sobre mi vida. Segundo, Esteban tuvo oposición y rencor. Hechos capítulo 7, versículo 51 en adelante dice, antes de terminar su discurso, Esteban le dijo a lo de la Junta Suprema, ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no le han obedecido. Esteban muere a pedrada. Al escuchar esto, lo de la Junta Suprema, se enfurecieron bastante.
con Esteban. Los segundos para hacer la voluntad de Dios, que tiene que pagar el precio de la posesión y el rencor. Dice la historia que Esteban lo único que le estaba diciendo era la verdad que dice la Biblia. ¿Sabe por qué la gente no va mucho a la iglesia? Porque cuando uno empieza a predicar, el Espíritu Santo empieza a predicar y lo confronta con la verdad, la gente se pone brava. Mucha gente no lee la Biblia porque aún así, Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Y cuando abre así, le dice, deja de fornicar. Otro versículo que ese no es para mí. Lo abre, deja de fornicar también por aquí. Y el problema de nosotros es la fornicación en ese momento. Y hay muchas personas que no les gustan escuchar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios nos pega durísimo, pero para cambiarnos y transformarnos para bien. Esteban hablaba y explicaba cómo esta persona que estaba en la Junta Suprema, su antepasado, habían marcado la historia y se habían destacado por su dureza de corazón, resistir la obra del Espíritu Santo, perseguir a los profetas del Señor, matar a los que Dios había enviado, recibieron la ley pero no la guardaban y mucho menos la obedecían. Ante esta confrontación, ¿qué hizo el auditorio? Se llenaron de rencor y le hicieron la oposición a Esteban. Estaban rabiosos con Esteban. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nos confronta. ¿Le ha pasado esto con un familiar? Cuando ya tú sabes algo de Dios y te invitan a hacer algo y tú le dices, y uno callado por el Espíritu Santo, la prédica del domingo, habla, y tú callado. Que voy a llevar a los niños para que le quiten el mal Dios. Y tú, ay, que mal Dios no existe, el mal Dios es un demonio activo en el niño porque el papá pecó y cree en otra cosa que no es el Espíritu Santo. Y tú, y después le dices, no te hagas eso, porque eso es mentira. ¿Cómo te ven tus familiares? Cuando le dicen, mira, ahora hay que casarse, vale, no hay que estar así. Deja de estar bebiendo tanto porque el alcohol te lleva a hacer ridiculeces. ¿Sus familiares cómo lo ven? ¿Así? ¿O empieza a hacer la oposición? ¿Lo empiezan a rechazar? ¿Sí o no? ¿Verdad que lo empiezan a rechazar? ¿Sí? En este día había un grupo de primos que estaban reunidos. Mire, de hace años, ellos me llamaban. Me robaron una moto. Yo estaba en Carmen de Cura, me pasaba mucho para allá porque ya tenía un caballo, me gustaba montar caballo, coleaba y todas esas cosas. Y unas primas hermanas mías me llaman, me dicen, Darwin, y yo no te va a haber tremenda fiesta en el aeropuerto, vente que nosotros vamos bajando. Y yo digo, bueno, dale, yo estoy por acá lejísimo, pero en la noche le llego. Y yo me vengo por allí a la moto fallando, me digo, comadre, regué la moto y me lanzo para allá, yendo para allá, me robaron la moto. Así era el trato. Hoy día, ¿usted cree que me llama? Pero ese es el precio de ganarse la unción de Dios. Y hablo de la familia porque por ahí empiezan todas las cosas. Ahí se va a manifestar si tú estás en la voluntad de Dios o no en la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchos nos hacen la oposición para que bajes a la iglesia. Ahora vete a la iglesia. Te vas a quitar la plata. Ahora todo el tiempo a la iglesia. Y lo que van 2 horitas nomás. ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Ahora en discipulado. ¿Para qué no vas a discipulado? Pero vámonos de rumba. Y la rumba no era de 1 hora, sino que si me agarraban a las 6 de la mañana, seguíamos hasta las 12. ¿Sí están conmigo? ¿Cuánto yo no eso? Yo muy 10. Y pegábamos un día con otro. Pero ahora por ahí la iglesia no hacen. Escucha, ese es el precio que debemos pagar. Vas a tener oposición y rencor. Se llenan de rabia muchos. No me digas nada de ese Jesús. ¿Sí me ha pasado? No me estás diciendo nada de lo que dice la Biblia. Las reacciones de ellos muestran que nosotros estamos por el buen camino. Cuando nosotros le hablamos del sistema, la religión, la soberbia y la codicia, toda esa cosa va a aborrecer la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque el sistema nos ha enseñado a vivir lejos de la santidad que Dios nos pide. Y cuando nosotros empezamos a vivir santo, queremos que nuestra familia sea santa. Pero escucha, para que ese proceso se manifieste, siempre va a haber esa oposición. ¿Sí? El sistema, el mundo, que es el sistema, porque desea vivir sin la santidad de Dios. La religión, porque quieren al Señor sin sus mandamientos. Nuestros familiares quieren a Dios, pero sin los mandamientos que ahora nosotros sabemos. La soberbia, porque ella es su propio Dios y no quieren someterse a nadie. Una persona soberbia no quiere estar sujeto. Y la codicia, porque solo piensa en su propio bienestar sin hacer la voluntad de Dios. Y escuche, para hacer la voluntad de Dios hay que pagar un precio. 3. Esteban nos enseña que el precio que hay que pagar para hacer la voluntad de Dios es pérdida. Pérdida. Llámese pérdida en todos los ámbitos. Pero una de las que más nos pega a nosotros es las pérdidas materiales. La gente no quiere perder lo material, pero hay muchos que están atados a cosas materiales. Como hijos de Dios enfrentamos momentos donde tenemos que tomar decisiones puntuales y sin vacilar. Si nosotros no vamos a Jesús, Jesús fue a hacer la voluntad de Dios, nada más y nada menos, a él le costó la vida. A Esteban le costó la vida. Le hablé de este pastor que Dios le dijo antes de predicarle a aquel preso, y el hombre ya lo había golpeado y lo había chinado y le había hecho un pocotón de cosas, y el hombre lo amenazó y le dijo, si vuelve te voy a matar. ¿Y qué hizo el hombre? Volvió a ir y el hombre le metió 11 puñaladas y lo mató. Al ver esto, muchas personas dicen, está loco. Pero lo que somos espirituales sabe que él murió haciendo la voluntad de Dios. Muchos profetas, sacerdotes, hoy día muchos hermanos en Cristo todavía mueren pagando el precio por hacer la voluntad de Dios. Nosotros aquí, en este continente, estamos recontra feliz, pero si usted va a África, váyase a Corea del Norte, y ahí usted no va a poder hablar de Jesús como estamos hablando ahorita. Ahí hay que pagar un precio, aún en China hay que pagar un precio todavía. Este estaba lleno del Espíritu Santo, pero no todos lo querían, ni todos lo valoraban. Si él se hubiese comportado como uno de ellos, lo habrían aceptado. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si él no fuera perdido de la borrachera, si él fuera seguido siendo grosero, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? La gente todavía lo quería, pero esta persona se determinó en botar todas esas cosas y ahora perdió muchas cosas por ahora no ser borracho o grosero, perder el tiempo en la esquina sin hacer nada. Hay que apuntar bien alto y agarrarse de la brecha si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, porque hay que perder muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Entre eso, mucha cultura que nos han enseñado que cuando vamos a la vida, eso es mentira. Si él hubiese decidido vivir como una persona sin Dios, ¡wow! Chévere. Pero cuando Dios lo llamó a servir, a ser un hijo de él, él tuvo que empezar a perder muchísimas cosas. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, lo establece. ¿Sí? Dios lo llamó a vivir en santidad, lleno del Espíritu Santo, y para eso dice que había muchas personas escuchando, pero las personas no querían escuchar lo que él estaba diciendo de Jesús. Estas personas se fueron y lamentablemente por un tiempo nosotros vamos a perder amigos, familiares, negocios que son chuecos. Yo vengo de hacer trampas y cosas. En el sistema de trabajo eso se prestaba. Y tuve mucho dinero en base a eso, pero cuando conozco a Jesús, nada. Ahora, hacer la voluntad de Dios tenía que pagar el precio. Y el precio era dejar las cosas malas. Levante la manito si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es decir, usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que empezar a perder toda la cosa mala de su vida. Y si es de dinero, también. Ama a mamá y a papá, pero está metiéndose en su relación matrimonial, mamá y papá, ¿te alejas o te alejo? ¿Sí lo agarró?
Eso está dentro de la Biblia. Si no me crea, vaya a Génesis capítulo 2. Siempre es más caro el resultado de la desobediencia a Dios que el precio a pagar por la obediencia. Pues el pago del pecado es la muerte. En cambio, el premio de la obediencia es la vida eterna. 4. El precio es hacer la voluntad de Dios según Esteban. Tal vez se pierde favor con los amigos. La Biblia dice, es mejor un amigo en tiempo difícil que un hermano. Pero Esteban perdió muchísimos amigos para ganar el favor de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 58. Note la palabra amigo entre comillas, pues la relación, los verdaderos amigos son aquellos que te acercan a Jesús, no que te alejen a Jesús. Aquella persona que se contenta porque te está congregando, ese es un amigo. Aquella persona que te dice los sábados, está rascado y te dice, anda a dormir porque mañana vas a la iglesia, ese es tu amigo. Por aquella persona que te dice, quédate aquí para que vas a ir para allá, escucha, esa persona no es tu amigo y tienes que perderla para hacer la voluntad de Dios. Ese familiar que te dice, para que vayas a la iglesia, vámonos a la playa, no importa. Esa persona tiene que alejarla. Pero nosotros nos pasamos más con los amigos que nuestra familia. Veamos lo que dice la Biblia, ¿sí? Hechos capítulo 7, versículos 57 al 58. Usted lo busca ya en su casa, pero yo se lo voy a parafrasear aquí. Una de las cosas, cuando Esteban habló, aquella persona que estaba ahí, entre ellos muchos amigos, ellos se taparon los oídos porque no querían escuchar la verdad de Dios. Vamos a hablar de los chismes de las redes sociales, pero cuando tú hablas de Jesús, ¿qué pasa con ellos? Otra vez estoy hablando de Jesús. ¿Ah? Está fanático, dice la pastora, si no dice fanático. Tú con tu fanatismo. Otra de las cosas que nos dice la Biblia es que lo echaron fuera de la ciudad porque no era bien recibido, incomodaba en la fiesta. ¿Cuánto están incomodando en la fiesta? Ninguno está incomodando en la fiesta. Tú llegas a la fiesta así y ya agarran la cerveza y la esconden, como que fuera Dios, pero esa es la presencia de Dios de nosotros. ¿Sí? La pastora dice que ya no vamos porque no nos invitan. Bueno, cuando nos invitaban, pues. Los amigos, hoy día no me invitan. Mi amigo es el compadre que me invita a comer hamburguesa gocha. Pero no nos invita mayormente a reuniones, baby chango y esas cosas. Si usted va a hacer la voluntad de Dios, olvídese de eso. Porque mayormente no te van a querer allí porque hay una guerra espiritual y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y llegas a esos lugares, los atormenta. Entonces ellos, ay Dios mío, ay, ¿para qué se vinieron? Que se vayan rápido. Pon ahí, bájate la pantaleta, bájate la pantaleta y uno se queda tranquilito y después viene otro por allá tocado por Dios, quítalo que están allí. Y yo, ya va, pero que nosotros estamos aquí ni hablando estamos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros lo empieza a incomodar. Y dice esa parte de la Biblia que a Esteban lo sacaban porque él incomodaba sus cosas. Como nosotros cuando vamos a una reunión con nuestros amigos, ya incomodamos. Su comunión con Dios, nuestra comunión con Dios molesta a los demás y era mejor que se fuera de la vida de los amigos y por eso los rechazaron. Para los que tienen un tiempito aquí, ¿cuántos amigos le quedan? ¿Cuántos amigos le quedan? Lo que entre comillas decían que eran amigos. Sí, vámonos para la playa. Un fin de semana, ya tuve el WhatsApp, déjense, se fueron y vamos a la playa. No importa que no tenga dinero, yo te llevo, ¿verdad? Anteriormente, ahorita, con dinero y sin dinero, no nos invita. Pero eso es parte de vivir haciendo la voluntad de Dios. No lo van a invitar a la fiesta, no lo van a invitar a compartir. A todos aquellos que antes lo invitaban, no lo van a invitar si usted está lleno del Espíritu de Dios. Y por último, dice la Biblia que le apedraron. Ellos le tiraron piedras hasta que Esteban murió. Las piedras son figuras de calumnia. Empiezan a hablar de uno atrás, ¿verdad? De espalda. Empiezan a ofendernos, a decirnos palabras vulgares, ofensivas, que lanzan
por seguir nada más a Jesús. Ese es el precio que hay que pagar para hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿está dispuesto a pagarlo? Todavía estoy en la introducción. ¿Qué hora es? Ay, Dios mío, tengo que darle chola. Esta es la introducción, no he llegado al punto del por qué el segundo. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Dispuesto a hacer el segundo? A Felipe lo despojaron de su ropa. A Esteban le despojaron de su ropa. Esto nos habla de la humillación o actos que producen vergüenza. Lo que están alrededor de nosotros, los amigos, nos van a hacer pasar vergüenza. Mira, el evangeliquito. Y cuando tú estás empezando a formarse la fe, wow, es una vergüenza, ¿sabes? Ay, Dios mío, porque a él también le pasó eso. Saulo de Tarso fue testigo de la muerte de este hombre. Él mismo después daría su vida, igual que este, lo que nos denota de que hacer la voluntad de Dios va a marcar la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. Y 5, Esteban nos enseña que hay que pagar un precio para hacer la voluntad de Dios, confiar en Dios y perdonar a los demás. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60 dice, mientras le tiraban piedra, Esteban oraba así, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con toda su fuerza, Señor, no lo castigue por este pecado que comete conmigo, perdónalos. Y con esta palabra murió. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que perdonar. Y muchas personas no quieren perdonar. Hay muchas relaciones matrimoniales que la solución está en hacer la voluntad de Dios. Perdónanos. Como Él nos perdona, tú ahora quiero que tú perdones. Muchas relaciones entre padre e hijo se pueden restaurar con un perdónanos. Pero si nosotros hacemos una encuesta ahorita de 10 personas, ¿perdonaría? ¿Qué nos diría la persona? Si es cristiana, sí. Y muchas cristianas todavía están enchuquizadas y cuando le hablan del perdón, ¡ah! Pero hacer la voluntad de Dios cuesta bajar la cabeza y perdonar. Levanten el dedo gordo del pie. ¿Cuántos ya están viviendo a través del perdón? Gracias. Esteban responde a las piedras con una oración. Deposita en la vida de aquella persona palabras que iban a confrontar. Cuando a ti te pegan, la reacción humana es que tú pegues. A él le estaban pegando y él lo que estaba diciendo, Señor, perdónalo, perdónalo. Esta persona tuvieron que irse y cuando estaba en la cama, Dios mío, porque él pedía perdón si le estábamos pegando. Nos llevamos a la muerte y él lo que decía era, perdóname. De su boca no salieron groserías. El sistema donde vivimos, ¿qué nos enseña? Una grosería se responde con 10 groserías más grandes. Y si te dan 10 groserías, usted le mete groserías a Yallín. Hasta la grosería que no hay, usted la dice para estar de primero. Nunca de segundo. ¿Sí están conmigo? Más bien, Esteban, siendo apedrado, cayó de rodillas pidiendo perdón por su enemigo. Su espíritu partió a la presencia de Dios, pero antes él perdonó. ¿Qué piedras te han golpeado? ¿Qué cosas te han dicho? Vente, Ale. ¿Qué palabra te ha dicho el esposo o la esposa, tu mamá, tu papá? ¿Que esa piedra todavía te duele? Han pasado muchos años, pero todavía esa piedra la siente como si fuera sido hace ratico. Para hacer la voluntad de Dios tiene que pagar el precio de perdonar. ¿Quiénes te han lanzado esa piedra? Wow, cuando nos lanza el compañero de trabajo, no tiene mucha importancia, pero que te lo lance papá y mamá, eso es fuerte, ¿verdad que sí? Que tu papá y mamá te digan, tú no sirves, tú no vas a servir, ¿para qué te parí? Cuando el mejor amigo te es infiel con tu pareja, Dios, ¿verdad que sí es fuerte? Bueno, Esteban nos enseña que para hacer la voluntad de Dios hay que pagar el precio y hay que perdonar. Las piedras a Esteban no lo detuvieron. A ti y a mí
que esas piedras tampoco nos detengan a hacer la voluntad de Dios. Si estás dispuesto a pagar el precio, vas a ver la gloria de Dios en tu vida como Esteban. Vas a ser lleno del Espíritu Santo y las señales, milagros y prodigios se verán en tu vida, aunque no seas pastor, porque el Espíritu Santo no está buscando al pastor. Está buscando gente con corazón presto y dispuesta a adorarle a Él. ¿Está dispuesto a ser el segundo? Es la pregunta con que inicié esta enseñanza. ¿Sabía por qué? Porque todo lo antes mencionado nos hace sentir que somos segundos. Cuando no te invitan a la fiesta, ¿cómo te sientes tú? De segundo. ¿Sí o no? Cuando no eres popular, ¿cómo te sientes tú? De segundo. Cuando tú perdonas lo que la gente dice imperdonable, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te hace sentir la persona? ¿Cómo de segundo? Ay, tú serías de segunda clase y lo vas a perdonar. Y tú le dices, sí, yo lo quiero perdonar. Por eso la prédica se llama, ¿está dispuesto a vivir? A ser el segundo. Según el sistema, nosotros vamos a ser el segundo. Pero según Papá Dios, tú vas a hacer la voluntad de Él. Y Él te tendrá de primero. Este sistema nos mantendrá de segundo. Pero muere haciendo la voluntad de Dios. Porque dice en la Biblia, la única parte que dice de la Biblia, que Jesús estaba a la diestra del Papá Dios. Y dice que Jesús se paró para ver qué estaba pasando con Esteban. Si para Jesús Esteban fuera sido de segundo, no se para. Es decir, que para Jesús le importaba tanto lo que estaba pasando con Esteban, que hasta se paró de su trono. Humanamente no nos gusta lo segundo. De allí el refrán que dice, plato de segunda mesa. Pero escuchen, para servir a Jesús muchas veces te van a tratar de segundo, pero tú tienes que pagar el precio de hacer la voluntad de Dios. Saulo sabía que ser segundo, según el sistema, era muy malo. Y con esto cierro. Este hombre, dice 1 Samuel capítulo 15, 26 y 27, que Samuel lo confrontó y le dijo, Samuel respondió a Saulo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, de hacer la voluntad de Dios, no quiso pagar el precio. Y Jehová te ha desechado para que seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová te ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un pueblo tuyo mejor que tú. Saúl, al igual que David y Jonathan, sabía que la voluntad de Dios era que David fuera el rey. Cuando la revelación de Dios no son favorables, es muy difícil, si usted no está agarrado de Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque el sistema nos enseña a ser el primero. Saúl lo estaban llamando a ser el segundo. Y sabe que la Biblia enseña de que él no quiso. Vivió mucho tiempo siendo el primero. Dice la Biblia que en los años precedentes, antes de ser rechazado por Dios, vemos que Saúl, todo lo que hacía, le salía. En cualquier batalla que él iba, triunfaba. Era aclamado por la gente. Pero, ¿qué pasa por la mente de un hombre cuando la voluntad de Dios es quitarlo del primero y ponerlo del segundo? Yo no voy a ser el segundo. Yo quiero ser el primero. Primera de Samuel capítulo 20, versículo 30 dice, Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó, este es el hijo, el cual sabía que el trono era de David. Hijo de mala madre, ya sabía que estaba del lado de David. Qué vergüenza para ti y para tu madre. Mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda a que lo traigan porque está condenado a muerte.
Esta es una palabra de Saúl después de saber la voluntad de Dios. Es decir, que él al segundo puesto dijo, no, yo quiero ser el primero. Saúl, enfocado por la revelación de Dios, tiene como obsesión matar a David, mantener el trono en su familia. El que lo seguía él era su hijo Jonatán. Pero Jonatán sabía que la voluntad era que David fuera el rey y le dijo a su papá, papá, tú estás loco, vamos a seguir viviendo y feliz y David es el rey. El papá le dijo, desgraciado, hijo de mala madre. Si fuera sido venezolano, le dice, hijo de... Pero aún así, con esa piedra, ¿sabe qué hizo Jonatán? El rey es David. ¿En qué posición se puso Jonatán? Este Saúl persiguió a su yerno. No aceptaba la voluntad de Dios, que era que ahora él no iba a guiar a Israel. Al final de la historia vemos como el trono cambia de mano. Y tanto Saúl como su hijo acaban muertos. Escucha, iglesia, negarse a hacer la voluntad de Dios no implica que ésta deje de cumplirse. Se lo vuelvo a decir, negarse a hacer la voluntad de Dios no implica que ésta no se vaya a cumplir. Ella se va a cumplir, así nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero sí implica consecuencia catastrófica para nuestra vida, donde podemos meter a la familia. Saúl muere con su hijo. Si él fuera aceptado la voluntad de Dios, su hijo fuera seguido vivo. Pero cuando tenemos ya discernimiento, podemos colocar a Dios de primero. Jóvenes que están aquí, cuando ya tú sabes la voluntad de Dios y lo pones de primero, Dios te va a bendecir. Porque Jesús rompe cadenas de maldiciones generacionales. 1 Samuel capítulo 23, 16 y 17 dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Oré y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Jonatán de morir le dijo a su papá, escúchame, es la voluntad de Dios que David reine, y yo voy a luchar para que David reine. Ya vieron lo que le dijo a su papá, un pedacito, pero si lo llevamos al contexto diario, Saúl vuelto loco, ¿qué no le habrá dicho a Jonatán? Dice la Biblia que en una oportunidad lanzó una flecha que casi lo mata al hijo. ¿Qué le parece? El hecho de ser segundo en un reino, cuando él es el heredero legítimo, es una humillación pública. Eso es para los que no conocen a Jesús. Para los que conocen a Jesús, un segundo lugar es uno del cielo. Jonatán probablemente se convertiría en el rey de su familia. ¿Sabe por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Por ahora enseñarle a su primo de la que el alcohol no es malo, pero emborracharse sí, y que él iba a enseñar que hay dominio propio y que puede ir a una fiesta sin tomarse una cerveza. Este Jonatán renunció a un puesto más honorífico que le correspondía por herencia, para que otro, que era un simple pastor de ovejas, lo ocupara. ¿Qué pasaría si en muchas discusiones una de esas personas se calla la boca? Dice la Biblia que la pelea no seguiría. Es decir, si uno de esos se pone de segundo, está bien, tú ganaste, mi amor. Si usted quiere una solución para los problemas, esa es la que yo aplico. Muchas veces
le doy la razón a la pastora, que yo la tenga. Pero en ese momento, si yo sigo, la bomba de Hiroshima. Y prefiero verme como de segundo, pero ganar mi familia. Entonces yo voy a decir, amén. Muchas veces, la solución con tu vecino va a ser que tú seas el segundo, que eso baje, y en su tiempo Dios te dará la oportunidad para exponer la verdad. Esta actitud del hijo de Saúl debe servirnos de ejemplo para seguir hoy día. ¿A qué está dispuesto a renunciar para seguir la voluntad de Dios? ¿A qué está dispuesto? No sé, pero Dios te tiene aquí para decirte de que sí le puede. Sí se puede, porque muchas personas hoy día lo han hecho. Siempre y cuando te ofrezca estar de primero, con este sistema recházalo. Siempre y cuando vaya a estar de segundo, haciendo la voluntad de Dios, dígale, ahí es donde voy a estar yo. Porque el sistema es limitado. En cambio, lo de Dios es eterno. Muchas veces en nuestra vida podemos rechazar la voluntad de Dios, agarrarnos de ideas, de puestos, posesiones e incluso de personas, porque pensamos que legítimamente nos pertenecen. Pensamos que no estamos obligados a renunciar a ello, que forma parte de nuestra señal e identidad como cristianos. Pero cuando vamos a la voluntad de Dios, que es la Biblia te dice no. Y ahí es donde Dios te dice, por favor, paga el precio de hacer mi voluntad porque tengo algo mejor para ti. Debemos saber que la voluntad de Dios permanece sobre cualquier intento y deseo de nosotros. ¿Sí? Pasa mucho con los amoríos. Pastores, que estoy recontra enamorado de quién, de alguien que no siga a Cristo. La voluntad de Dios no tendrán el yugo desiguales. Pastores, que yo lo amo. Y la Biblia uno se lo dice. No. Y la persona decide seguir su deseo. La voluntad de Dios permanece siempre. Más tardecita, la hermana o el hermano no se congrega. ¿Por qué? Porque aquella persona el domingo va a querer ir a la playa, a la montaña, a cualquier otra cosa que no sea Dios. Y Dios, se brinda por una ventana del cielo, le dice, yo te dije que tenía que hacer, mi voluntad siempre permanece. Y vemos en la historia de David y Saúl, por más que Saúl lo persiguió, dice que fueron 15 años la teología, 15 años Saúl atrás de David, persiguiéndolo. La voluntad de Dios se manifestó, David se sentó en el trono. Para terminar, iglesia, Jonathan sabía que por más que él hiciera, que él deseara ser el rey, ese trono nunca iba a ser para él. Ese trono iba a ser para David, porque la voluntad de Dios era que David fuera el rey. Y Jonathan se murió haciendo la voluntad de Dios. Él pagó su precio. Su familia, sus amigos, su papá estuvieron en contra. Pero él pagó el precio por hacer la voluntad de Dios. ¿Tú estás dispuesto a ser segundo por seguir la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a perder tu popularidad? ¿Estás dispuesto al desprecio, a la pérdida de bienes, de amigos? ¿Estás dispuesto a perder personas? No importando el costo. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Papá Dios? Si Dios te trajo es porque tienes las herramientas. Hacer la voluntad de Papá Dios siempre será lo mejor para nuestra vida. Siempre será lo mejor para nuestra familia. Hoy día podemos hablar de un Esteban tratado como un segundo para aquellas personas, pero hoy predicado como un primero para Dios. El primer mártir fue Esteban. Hoy podemos hablar de un Jonathan que murió haciendo la voluntad de Dios,
pero dejó un legado para sus hijos. Todos sus familiares murieron. ¿Saben quién no murió? El hijo de Jonathan. ¿Cuántos tienen hijos? Levante su manito. Aunque usted no esté, Dios va a bendecir a su hijo, si hace la voluntad de Dios. Dios, y esto me peluca el cuerpo porque sé que mis generaciones van a impartir poder aquí en la tierra. Él murió haciendo la voluntad de Dios aún contra su papá. Vinieron y mataron a Raimundo y todo el mundo, pero quedó Baby José, el único de la familia de Saúl. Mi pregunta es, ¿valdrá la pena, según este sistema, ser segundo, pero hacer el caso a Dios? Yo creo que vale mucho la pena, porque aunque no estemos aquí, la bendición de Dios alcanzará a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y dice que el Espíritu Santo trajo a David, hay un hijo de Jonathan vivo. Antes de morir, estos dos amigos se juntaron, hicieron una promesa. David le dijo a Jonathan, Jonathan, si yo muero, promete que vas a cuidar de mis hijos. Y viceversa, le dijo, si yo muero, David, prométeme que vas a cuidar de mi familia. Y el Espíritu Santo le trajo a David, hay un hijo de Jonathan vivo, aquel que hizo mi voluntad, y quiero que le premies, quiero que lo bendiga. Y dice que David mandó a buscar a Baby José y lo sentó a la mesa y le dio todo lo que era de su papá. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Pero recuerda, siempre hay un precio. Pero ese precio no se iguala a lo grande que Dios tiene para ti. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Papá Dios. ¿Preparado para hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Preparado para hacer la voluntad de Dios? Termino con esto. Estuve viendo en las redes sociales, nutriéndome de información, y me pareció, dicen que es uno de los papaupas en República Dominicana en la brujería. El hombre ha empezado a hablar a las redes sociales sobre lo que él hace, pero también lo que lo han entrevistado, lo han chocado contra los cristianos. Y cuenta él que en una oportunidad se fue donde su mamá y ahí montó su consultorio, su cosa, y de repente apareció un cristiano. Y este cristiano le enchavó toda la cosa a él, sin insultarlo, sin golpearlo, sin decirle nada. Solamente esta persona hacía la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Él decía, cuando esta persona se paraba a las 4 de la mañana a orar, no me venía un cliente. Tú lo veías a las 10 de la mañana orando. A las 12 se paraba un sitio y él empezaba a hablar, ese está Jesús, y no me venía una persona. El entrevistador le dice, es decir, que Dios es más fuerte que lo que tú sigues. Y dijo, claro que sí. Lo que es que hay muchas personas que no tienen el poder de ese evangélico loco. Él hacía la voluntad de Dios. Escucha, no necesita para repeler lo humano golpear a nadie, simplemente necesita hacer la voluntad de Dios. Si Dios te está llamando a las 4 de la mañana a orar, ¿qué vas a hacer? Pagar el precio del sueño. ¿Estás conmigo? Si te levantas a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo da, ¿qué vas a hacer? Me estoy hablando a mí, ¿sabía? Ahorita me estoy hablando a mí. Si quieres que Dios te hable, búscalo, tienes que pagar el precio. Dios nos dio la herramienta a través de este hombre. Satanás se mantiene a raya cuando oramos. Hay muchas personas que no oran. Y si es de madrugada, menos. No estoy diciendo que ore de madrugada. Pero el Espíritu Santo nos encanta pararnos a 1, 3, 4 de la mañana. ¿Sí? Levante la mano que no pasa eso. Nahuara, estás viendo que no es mentira. 3, 4 de la mañana, él le encanta pararnos a 1. Pero bendito sea el sueño que te dice, agarra la sábana y tápate la cara, la cabeza, que el Espíritu Santo no te va a llegar. No, hasta ahí llega. Levántate, vas a orar por X, por Y, por tal situación. Y nosotros peleando con ese bendito sueño.
Escucha, ese simplemente es una pequeña cosa que tiene que pagar el precio para que vea grandes cosas. Para que vea grandes cosas. Las cosas que están pasando en tu barrio se van a destruir cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. En tu familia se van a caer esos problemas cuando tú estés lleno del Espíritu Santo. Yo te voy a decir que van a volver los problemas. Van a volver, pero por una van a volver y por 7 se van a ir, porque donde está la luz, la tiniebla se disipa. Amén.